Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a entregar ya al pastor. Gracias, hermano. El Evangelio de Juan, el capítulo 6. El capítulo 6 del Evangelio de Juan. Dios bendiga a Luis, a Zulma, a la pareja que pasó también adelante, Shirley y Juan Carlitos. Que el Señor bendiga. Antes de leer el Evangelio de Juan, también vayan buscando el libro de Números. El capítulo 11. Antes, unas palabras. Ustedes saben que el rebrote en Santa Cruz está haciendo temblar a los habitantes de allí. Y aquí en La Paz el número de infectados también está subiendo. Así que tengamos cuidado. Confiamos en el Señor. Dios es nuestro sanador. Jesús llevó todos nuestros dolores y enfermedades. Por sus llagas fuimos sanados. Pero el Señor también nos recomienda, nos manda que debemos tener prudencia. Entonces, siempre hay que llevar el barbijo cuando salgamos a la calle, cuando estemos aquí. Cuando usen aquí, cuando los músicos también, la que canta también y la que habló hoy también. Sí. ¿Cómo piensan que está este micrófono? Posiblemente no tenga coronavirus, pero este micrófono está lleno de bacterias. Sí. Sobre todo aquí, donde está el imán. Lleno de bacterias, gérmenes, microbios. Y ciertamente por la gracia de Dios estamos de pie aquí. El que más riesgo corre, ¿quién es aquí? El pastor, porque este micrófono ha pasado por todas las manos y por todos los alientos. Y tengan cuidado de acercarse al pastor. No pueden acercarse a mí. El Señor nos cuida, ciertamente, es cierto, pero lo que nos toca hacer, tenemos que hacer. Cuando ustedes llegan a casa, la planta de sus zapatos, siempre hagan la desinfección. Las manos, agua y jabón, siempre. Cuando salgan a la calle, regresen a la calle, hagan eso. Bien, vamos a orar. Dios Santo, te agradecemos, Señor, una vez más. Padre, vamos a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender tu palabra. Dios Todopoderoso, Señor, úsame por amor a tu nombre, que pueda comunicar tu palabra, tu mensaje a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces vamos con el libro de Números, el capítulo 11. El pasado domingo hablamos del pan que Dios ha provisto a Israel en el desierto. Y hemos dicho que Dios sustenta a toda la humanidad. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, Dios sustenta con el pan. Todos recibimos el pan. Tenemos el alimento, el pan de cada día. Creyentes, no creyentes. Tenemos sol. Todos recibimos el calor solar. La luz. Mañana será un día interesante, ¿no? Tengan cuidado también, no deben mirar así con los ojos descubiertos.
nos da lluvia. Si no fuera lluvia, ¿habría pan? Podemos comer billetes, comer dólares, comer oro, comer plata. Dios ha provisto todo. Pero fue de manera especial lo que Israel recibió 40 años en el desierto. No era el pan natural. Ciertamente era pan del cielo. Leamos Números, el capítulo 11, versículo 9. Desde el versículo 7, 11:7. Era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. 9, tomen en cuenta. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Israel tenía que recoger cada mañana el maná, el pan del cielo. El maná, por todo el trayecto, por todo el camino que Israel recorrió por 40 años, en el lugar donde acamparon, ahí Dios ha provisto con el maná. Pero lo interesante es que Dios, podemos decir, extiende un mantel. Cae primeramente el rocío, una escarcha sobre la tierra, sobre la arena, porque toda esa región es arena, arena, arena. Entonces Dios extiende un mantel, un manto. Y sobre ese manto de rocío, de escarcha, caía el maná. Dios es bueno. Él es bueno. Él es bueno. Y había dicho, vuelvan a leer 100 veces por lo menos el capítulo 16 de Éxodo, porque allí hay una lección, un principio sobre el capitalismo y el socialismo, sobre ese pensamiento. La Biblia enseña para todos y para toda la humanidad y para todo. ¿Puedo seguir hablando? ¿O nos vamos? Me guardaré para otro día. Tengo ganas de hablar. Gracias, hermana. El Evangelio de Juan. Entonces, habíamos dicho que Jesús dice a los judíos, Moisés escribió de mí. Y precisamente el capítulo 6 habla de qué escribió Moisés de Jesús. Hemos hablado ya, pero vamos a volver a repetir, vamos a repetir. Todo el capítulo 6 habla del pan. Habla del pan. Y Dios todo tiene preparado. Y Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Lo que Moisés escribió, Dios preparó, el Señor cumplió paso a paso. Cómo Jesús es el pan del cielo. ¿Están con el capítulo 6 de Juan? Entonces, solo vamos a mirar y leer algunos versículos. El capítulo 6. Miramos el título, la alimentación de los 5,000. Eso pasó en Galilea.
un poquito alejado del mar de Galilea, una gran multitud siguió al Señor. Ya caía la tarde. Entonces necesitaba la multitud pan, necesitaba comer. Y el Señor alimenta. De 5 panes, 2 peces, el Señor multiplica para esa grande multitud. Para esa grande multitud. Y esa multitud se sació del pan. Recogieron sobra, 12 cestas. Yo digo en broma, en chiste, para cada discípulo una cesta. No sé si sería así, que hayan hecho, no dice la Biblia, pero sobró. Comieron hasta saciarse. ¿Qué pasó en el desierto con el maná? Comieron hasta saciarse. Dios siempre nos da la bendición, su bendición en abundancia, hasta que sobreabunde. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, el capítulo 6, versículos 1 a 15, el Señor alimenta a la multitud, 5,000 personas, sin contar niños y mujeres. Así que era mucho más. Entonces ahí empieza la enseñanza, la lección. El versículo 16, el Señor se queda y para encontrarse con sus discípulos anda sobre el mar. El versículo 22, como la gente el día anterior había comido pan, se saciaron y sobró, y la gente quiere más pan. La gente busca a Jesús. Versículo 25. Entonces encuentran a Jesús. La mayoría de esa gente que encuentra a Jesús habían sido partícipes cómo el Señor multiplicó el pan y los peces. Leamos un poco. Versículo 25. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, me buscáis porque no habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La gente va en busca del Señor. El Señor había multiplicado los panes y los peces. Y el Señor, para mostrar la verdad, va paso a paso para que la gente entienda. Entonces dice: ustedes me buscan porque comieron el pan y se saciaron. Va empezando así paso a paso. Versículo 27. Luego dice el Señor: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces Jesús dice: trabajen por el pan que no se termina, el pan que lleva a vida eterna. Entonces esa gente, los judíos, empiezan a pensar: ¿qué está diciendo? ¿Qué nos quiere decir? Porque recuerden que los judíos, para ellos fue bastante difícil aceptar, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Para ellos era hijo de María, hijo de José. Los conocemos. Ese era el pensamiento de ellos.
Mientras que nuestro pensamiento hoy es diferente. No es como de aquellos judíos. Versículo 32. Jesús va llevando un poco más allá a los judíos. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Los judíos sabían la historia, cómo Dios sustentó a Israel por 40 años con el maná. Y el Señor, para inquietar a los judíos, dice: Moisés no les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Entonces los judíos piensan mucho más. ¿Qué está diciendo? ¿Que Moisés no dio pan del cielo? ¿Y qué es ese pan del cielo que Jesús está hablando? Leamos el siguiente versículo, el 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que los va llevando y va acercando a los judíos hacia Él. Y Jesús dice: yo soy el pan del cielo. ¿Qué habrán pensado los judíos? ¿Cómo es? Hijo de José, hijo de María. Y aún tenían otro concepto de Jesús. Debemos leer el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces los judíos dicen: ¿cómo puede ser? ¿Cómo que ha descendido del cielo? Hijo de María, hijo de José. En el capítulo 8 de Juan, el pensamiento de los judíos es más fuerte, más serio. Porque sabían cómo fue concebido Jesús. Fue antes del matrimonio de María y José. Y se lo dicen a Jesús. Y ahora están diciendo: ¿cómo que ha descendido del cielo? Pan del cielo. Yo soy pan del cielo. Debemos leer el versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El versículo 58 vuelve a repetir: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dice: vuestros padres ciertamente han comido el maná. No era pan natural. Descendió del cielo. Pero sus padres, todos los que comieron, murieron. Pero yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Fue bastante difícil para los judíos entender eso. Aún nosotros tenemos dificultades para entender, comprender. Versículo 50. Jesús dice: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Jesús dice: yo soy el pan. El que me come no muere. Son palabras duras para los judíos. ¿Cómo se puede comer a Jesús? Jesús está diciendo: cómanme. Yo soy el pan que descendió del cielo. El que me come no muere.
Muy difícil para los judíos entender. Versículo 51, vuelve a repetir. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús dice, el pan que yo le daré es mi carne. Ahí los judíos empezaron a sonar su cabeza en la pared, en la piedra, entre ellos. ¿Cómo es eso? ¿Entendemos nosotros hoy qué es comer la carne de Jesús? ¿Qué entendemos? Sigamos con la lectura. Entonces los judíos, 52, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? ¿Cómo puede ser? Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Jesús dice, el que come mi carne, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. Los judíos no podían entender. ¿Qué entendemos nosotros cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna? ¿De qué estará hablando? Lo que llamamos la Santa Cena, eso debe ser, ¿no? Hay muchos que dicen eso. Porque si estuviera hablando de la Santa Cena, como dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, entonces al participar cualquier creyente de la Santa Cena ya tiene vida eterna. Fuera así, así sería. ¿Es así? ¿Cómo tenemos vida eterna? No es por participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. No está hablando de eso. Se puede hacer alguna enseñanza de la Santa Cena respecto a las palabras del Señor que acabamos de leer. Pero no está hablando de eso. El versículo 35 de este mismo capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando de creer. Está hablando de creer en Cristo. Para los judíos todavía era difícil entender, porque Jesús vino a morir en la cruz, entregar su cuerpo, su vida, derramar su sangre. Lo que el Señor obró en la cruz del Calvario. Y cuando la persona que acepta y cree la obra de Cristo en la cruz, tiene vida eterna. De eso está hablando. Pero hasta el capítulo 6, Jesús todavía no había muerto en la cruz. Y para los judíos entender eso era bastante difícil, muy difícil. Para nosotros no. Y damos gracias a Dios. Entonces está hablando de creer. Jesús dice, el que viene a mí, el que cree en mí, tiene vida eterna. Así que comer la carne de Jesús, beber su sangre, es creer en la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Por eso decimos, y por eso dice la Escritura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, debemos ir al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Versículo 30, el capítulo 20, versículo 30. Y dice Juan, el escritor del Evangelio, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas, dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, este pasaje nos confirma que comer la carne de Cristo, beber la sangre de Cristo, es creer la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Para entender, hay que entender el propósito del libro del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan fue escrito ¿para qué? Creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el capítulo 6 está hablando de eso. En el Nuevo Testamento la palabra creer, el verbo creer, se repite 243 veces. Puede ser que me haya equivocado en uno o dos en contar. Y depende de la versión, porque hablando de la versión del Nuevo Testamento en griego, hay varias versiones. El manuscrito original que Juan escribió con su puño de letra no existe. Lo que existen son copias. Entonces, contando, en el Nuevo Testamento son 243 veces que se repite, se usa este verbo creer. Y Juan el Evangelista, el Evangelio de Juan, repite 97 veces, que es el 40% de todo lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces, eso nos confirma, nos muestra realmente que comer la carne de Cristo, beber su sangre, es creer en Cristo, la obra que hizo en la cruz del Calvario. Hace rato, un matrimonio, Lourdes, el varón se llama Rolando, han entregado su vida al Señor, han creído. Entonces, ustedes, al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es como si hubieran comido la carne de Cristo y tomado su sangre. Tienen vida eterna. Bendito sea Dios. Aplaudan al Señor por esas dos personas, por esa pareja, por sus niñas. Y todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, es hacer nuestra vida la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar. Si alguna persona que está aquí y no ha aceptado a Cristo, puede pasar aquí adelante y decir: Señor, yo creo en ti. Tú has muerto en la cruz por mis pecados. Has derramado tu sangre para limpiarme de todos mis pecados, para lavarme, Señor. Y el Señor lo perdonará y tendrás vida eterna. Nunca, nunca morirás. Vivirás eternamente. Sí, este cuerpo va a morir, pero cuando venga el Señor, nos levantaremos. Esa es nuestra esperanza. Dios Todopoderoso,
Te damos gracias, Señor. Gracias por tu santa palabra. Señor, tu palabra es nuestro pan, ese pan que nos da vida. Tu palabra es luz que nos alumbra, ilumina nuestro camino, nuestra vida. Nos señala el camino de la vida eterna. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu siervo, el apóstol Juan, que escribió este libro. Y hoy nosotros entendemos, Señor, tu mensaje, tu voluntad. Gracias, mi Dios. Bendice, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor Jesús. Dios santo, Dios todopoderoso. También, Señor, presentamos nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, cómo nos encontramos, cuál es nuestro estado espiritual, cómo estamos, Señor, en la fe. Tú conoces todo, Señor. Bendito Dios, bendito Señor. Oh, santo Dios. Señor, levántanos, fortalécenos, edifícanos, Señor, y enséñanos a leer, meditar, escudriñar tu palabra todos los días de nuestra vida, Señor. Señor, es tu mandato. Señor, es tu palabra que debemos leer, tu palabra, escudriñar, porque tú dices, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y gracias, Señor, por tu palabra escrita, la Santa Biblia. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Dios santo. Gracias, Señor. Aleluya. Aplaudamos al Señor por su grande amor, su misericordia. Aleluya. Asiento, hermanos. Asiento, hermanos. El Señor los bendiga. Mientras nuestro hermano Marcelo, algún otro diácono viene, si hay algún anuncio. Entonces, el próximo domingo, ¿a qué horas tenemos que estar? 10 de la mañana. No habrá escuela bíblica, no habrá clase de misioneritas, no habrá clases de exploradores, no habrá primer turno. Estaremos aquí todos juntos a las 10, de manera que seamos puntuales, podamos terminar y después retirarnos. Esa elección va a ser para el comité electoral. 5 hermanos se va a elegir y esos hermanos van a buscar pastores candidatos, porque habrá otra convención extraordinaria de la iglesia. Entonces ese día van a elegir a su pastor. Que el Señor los bendiga. Oren para que esta iglesia, ustedes, tengan el pastor que Dios tiene preparado para ustedes. Que el Señor los guíe, los bendiga. Terminamos ahí, no hay nada. Daniel Quispe está en el hospital, el hijo de la hermana Ernesto que iba a visitar. Está también pastor Bruno, podemos orar también. Bruno, sí. Bruno. Siempre se congregó aquí. Está atrás. Puede ver. Hermano Bruno, ¿dónde estás? Bruno Ocio. Por ahí arriba, por ahí atrás, no lo veo. Aunque tengo estos lentes, no me dejan ver ni así. Si estás por aquí, Dios te bendiga, hermano Bruno. No veo la mano. Daniel Aguilar es un hermano, me dicen que está hospitalizado, tiene dolencia en su cuerpo, que el Señor ponga su mano sobre él y sobre todos los enfermos. Nos pondremos en pie, vamos a orar, retirarnos, el Señor los bendiga. Bendito Dios, te damos gracias. Eres bueno, misericordioso. Gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias por sustentarnos, Señor. Dios, gracias por tu santa palabra. Tú eres el pan de vida. Gracias, Señor Jesús.
por la salvación que has obrado por nosotros y nos has dado, Señor. Somos salvados, justificados, santificados por tu obra en la cruz del Calvario. Tú eres nuestra justicia, Señor Jesús. Dios Santo, extiende tu mano, Señor, sobre los enfermos. Tu sanidad, Señor, por amor a tu nombre. Señor, levanta, glorifícate, Señor, en Daniel Aguilar, Señor. Dios Todopoderoso, sobre todos los enfermos. Señor, sanidad de ti, Señor, sobre nosotros, con nosotros, Padre. Bendito seas, Señor. Nos retiramos a este lugar, Señor. Que tu presencia siempre nos acompañe. Tus ángeles, Señor, con nosotros. Y tu bendición, Señor, para cada hijo tuyo, para cada hija tuya, Señor. Bendigas la casa, la familia de cada uno de ellos. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios Santo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. 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 Levantamos la mano y decimos, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me ha dicho el culto de Navidad, el 24 de la noche vamos a hacer. Hay un anuncio más. El día 24, la noche antes de Navidad, aunque Navidad, el nacimiento del Señor no fue el 24 ni el 25, pero es así como hacemos. Entonces el 24 en la tarde, a las 6 de la tarde, 6 en punto de la tarde, vamos a tener un culto de gratitud al Señor. Si no hubiera venido el Señor, si no hubiera nacido, si no se hubiera hecho hombre, estaríamos perdidos. El Señor vino por nosotros, se hizo carne como nosotros, por amor a nosotros. Así que el día 24, no sé qué día es, debe ser jueves. Entonces el día 24, 6 en punto de la tarde, empezamos nuestro culto y después nos vamos a casita. Bendiciones, hermanos. Muchas bendiciones. Amén.